Buenas tardes otra vez. Les damos la bienvenida a la Cátedra de Historia de la Arquitectura 3A, otra vez en modalidad virtual. Vamos a utilizar como medios de comunicación los Meet, que como en este momento estamos reunidos, y en el aula virtual de la Facultad Nuncavin van a encontrar en nivel 4, Historia de la Arquitectura 3A, todo lo necesario para el desarrollo de las tareas. Si se dirigen a talleres, van a tener la lista de los alumnos por taller y al mismo tiempo van a saber a qué docente ir y tienen también la actividad del día colgada. Mientras yo voy poniendo en pantalla, y que esto funcione. Les cuento que la cátedra se está reestructurando y nuestra nueva profesora adjunta interina es la especialista Silvia Constanzo, que estoy a cargo de la cátedra como profesora titular interina y que nuestros docentes, nuestros profesores asistentes son, y les pido que vayan saludando mientras yo apago la cámara porque si no esto se puede descontrolar. La arquitecta Mara Carmignani. Buenas tardes a todos. ¿Puede saludar? La arquitecta Silvia Constanzo ya saludó. Aquí. La arquitecta Claudia Rosa. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Y la arquitecta Mónica Jimena Rame. Junto con cerca de 12 adscriptos que trabajan con nosotros, adscriptos egresados y alumnos, y que hacen posible que muchas de las actividades que ustedes van a desarrollar se puedan llevar a cabo. Van a tener en algunos de los talleres y también trabajando en otras actividades a varios de ellos. Desde ya agradecemos a Federico, a Jorge, a Victoria, a Elena, a Ricardo, a Diego, a Valentina, a Luminé, a Alexis y a Agustina por acompañarnos. Algunos este año es el primer año de adscripción, en otros ya es el segundo año de adscripción y otros nos están acompañando desde hace varios años. Esta historia crítica de esta historia de la arquitectura y del urbanismo es la última que termina el área de las ciencias sociales. Por lo tanto, también implica un cierre de toda esta área que acerca a la arquitectura a ese mundo del hombre a partir del cual nosotros debemos diseñar. Es la gran diferencia con el resto de las carreras que implican diseño. Este diseño del hábitat del hombre hace esencial el conocimiento de la cultura y de la historia, y por eso el área de ciencias sociales es una de las áreas que se ha destacado siempre dentro de la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba. Esta historia de la arquitectura 3, que como les dije cierra este ciclo de las historias que ustedes han estudiado, tiene como objetivo general entender, entre otros, entender la arquitectura y los asentamientos humanos como un reflejo de la sociedad que los produce y de su territorio. Por eso la región va a ser uno de los conceptos instrumentales más importantes para entender cómo se generan estas complejas interrelaciones de factores que caracterizan cada momento histórico que vamos a estudiar. También es un objetivo asumir la historia como instrumento de reflexión sobre el quehacer arquitectónico actual y sobre el propio proceso de diseño de ustedes, porque todo lo que les enseñamos en todas las historias puede ser aplicado directamente a esos procesos de diseño. Más cuando en la realidad en la que vivimos todavía mantiene este tipo de transculturaciones acríticas que solo el conocimiento de una historia local puede ayudar a revertir. También es objetivo general de esta cátedra generar en ustedes la capacidad de autogestión en la elaboración de contenidos. Primero, porque ya están entre cuarto y quinto año. Segundo, porque al proporcionarles o al terminar de proporcionarles metodologías de análisis, eso les permite abordar cualquier otra problemática histórica, pero también abordar la problemática de tesis. Y por último,
pretendemos que ustedes puedan reelaborar críticamente estos procesos arquitectónicos y urbanísticos latinoamericanos, que como grandes ejes temáticos vamos a abarcar en el tiempo y el espacio, más allá de una simple concepción cronológica, sino a través de comparaciones que permitan la comprensión y también la aplicación al propio diseño individual de cada uno de ustedes de los ejemplos que vamos a abordar. Entre los objetivos particulares que tiene esta cátedra está enfatizar la investigación, porque la historia implica investigación, tanto en los docentes como en los alumnos, porque tenemos en función de eso que conformar y que construir la microhistoria regional y local. Sea esta microhistoria regional y local, la de la propia ciudad de Córdoba, la de los pueblos y ciudades donde ustedes viven, o porque tenemos alumnos que son de otros lados, de otras latitudes de Latinoamérica, también las de ellos. Porque eso nos les va a permitir una participación en la construcción tanto del conocimiento de ustedes, como en la construcción de la identidad cultural, que es esencial para saber dónde uno va a actuar y cómo va a responder con el diseño. Otro de los objetivos particulares es desarrollar el ejercicio crítico. A esta altura ya debieran estar en posición de ejercer ciertas críticas a través del análisis de obras, porque son obras que ustedes en menor o en mayor medida, el proceso de análisis sobre todo, ya lo han ejecutado. Tanto sea estas obras aisladas, intervenciones, situaciones urbanas, que son inherentes a la realidad argentina y cordobesa, pero también a la latinoamericana en general. Y porque de ahí parte la actitud crítica que ustedes pueden llevar otra vez a su propio proceso de diseño. Por eso, la historia de la arquitectura nunca debe entenderse aislada de los procesos de diseño. Y el último objetivo particular es hacer eficiente la labor de esta cátedra en cuanto al uso de los tiempos asignados y en cuanto a los recursos didácticos disponibles, que en este caso van a ser otra vez más virtuales. Vamos a trabajar en función de este último objetivo durante las 3 horas que vamos a estar juntos en tandas de 45 minutos de teóricos y de prácticos. Eso implica que ustedes van a estar con nosotros esas 3 horas y van a trabajar con nosotros esas 3 horas, minimizando así el tiempo que tenga que dedicar a la cátedra fuera de este horario, que debería ser solo para completar algunos aspectos del trabajo que hacen acá, para ejercer o para desarrollar, mejor dicho, ese espíritu crítico en las comparaciones y para terminar y darle forma a los trabajos prácticos que van a ir entregando de vez en cuando. Perdón, Rebeca, no sé si estás pasando esa diapositiva. No, estoy quieta acá todavía. Bien, bien. Estoy quieta en esta todavía. Las entregas de los trabajos prácticos no son de vez en cuando, sino de acuerdo al cronograma que ustedes tienen ya colgado en el aula virtual. Si esos son los objetivos, los contenidos, es decir, qué les vamos a enseñar y qué vamos a aprender en los dos casos juntos, es la historia de la arquitectura y del urbanismo en Latinoamérica desde el prehispánico hasta nuestros días. Esa amplitud cronológica implica que nosotros siempre estamos incorporando obras nuevas y también estamos revisando la microhistoria particular argentina y cordobesa. Las unidades temáticas que vamos a desarrollar son el periodo prehispánico, el periodo colonial, el siglo XIX, la primera parte del siglo XX y la segunda parte del siglo XX, que ahora ya alcanza a la primera década del siglo XXI. También trabajamos dentro de la cátedra a partir de una hipótesis de trabajo en esto de cómo trabajamos. La hipótesis de trabajo plantea que la región, como concepto, es el soporte de la identidad latinoamericana. Marina Weissman afirmaba que usualmente se habla de Latinoamérica como una unidad, pero que sin embargo esta unidad es ajena, es impuesta por la conquista, es diversa y está aislada de las culturas preexistentes. Marina afirmaba que es una unidad que pareciera deducirse, que es como una voluntad de quienes pretenden pertenecer a esta Latinoamérica
más que ser o antes de ser una condición dada. La región latinoamericana no es una condición dada, es algo que se construye como una voluntad a partir sobre todo de los procesos del descubrimiento, tanto portugués como español. Primero portugués, después español. A partir de esta hipótesis de la región como soporte de la identidad latinoamericana, vamos a empezar a entender la región como una unidad de análisis, pero una unidad que es diversa. Una unidad que implica realidades territoriales, geográficas, culturales, diversas, que van a coexistir bajo una jurisdicción nacional común. Es decir, que a lo largo del tiempo, cuando vayamos avanzando en los periodos, ustedes van a ver que la misma región, al final, va a pertenecer a jurisdicciones nacionales actuales, y eso puede explicar por qué ciertas producciones arquitectónicas pertenecen a regiones que hoy no son ajenas. El enfoque, como no se los mencioné antes, pero se los vamos a seguir ampliando después, parte desde una mirada antropológica. Esa mirada antropológica implica entender al hombre como centro del todo y entender la cultura que el hombre tiene para empezar a diseñar a partir de esas características culturales. Para poder definir estas regiones que vamos a estudiar, lo primero que se reconoce es que estas porciones territoriales están caracterizadas por periodos históricos compartidos. Así comenzamos con localizar las primeras culturas prehispánicas, tanto las mesoamericanas como las sudamericanas, que en teoría no tenían relaciones entre sí, pero ocupan dos sectores significativos dentro de toda la geografía latinoamericana. El segundo periodo es el periodo colonial. En este periodo, dos de las potencias europeas de la época, España y Portugal, descubren, llegan al territorio latinoamericano, al actual territorio latinoamericano, y superponen estos procesos de apropiación y de conquista territorial a esas dos grandes zonas de pueblos originarios que acabamos de nombrar. Lo mismo lo va a hacer en el caso de Brasil, esta parte de verde, la corona portuguesa. Y este proceso nos separa del otro referente europeo de la época, que es Inglaterra, que va a ocupar en cuanto a colonia la parte norte, y la diferencia de idiomas implica la primera separación entre estas regiones de Norteamérica y de Sudamérica o de Latinoamérica, dado que todo lo de abajo habla idiomas que tienen relación con el latín. En esta época es indispensable tener en cuenta todo el aporte de la cultura afro que llega como esclavizada al continente americano y después pasa a formar parte indisoluble, indispensable para entender cómo se conforma la identidad de muchas de nuestras regiones latinoamericanas. El siglo XX es un siglo de revoluciones. Esas revoluciones llevan a las revoluciones de las independencias de cada nación. Esta subdivisión que ustedes ven en los antiguos territorios coloniales no implica que no existan todavía sectores que dependen como colonia todavía de algunos países europeos como los Países Bajos y la propia España. Son otros los referentes que ahora tiene esta Latinoamérica del siglo XIX. Inglaterra, Francia, Italia se van a conformar como la fuente donde se buscan los modelos que en cuanto a diseño tienen las obras que nosotros vamos a estudiar. Mientras que cada vez más este otro polo que tengo acá arriba, que es Norteamérica, va a empezar también a influir como referencia en estos procesos de diseño. El siglo XX mantiene esta subdivisión de países en Latinoamérica, sin embargo ya tenemos a la mayoría de nuestros estados-nación con sus propios estados consolidados, es decir, con sus propias constituciones. Si bien ya las referencias parecen más alejadas o los modelos parecen más alejados y no tenemos tantas vinculaciones, la realidad es que nosotros seguimos buscando esos modelos y en este caso los vamos a encontrar en Inglaterra, en Francia y Alemania y también en Norteamérica.
Y el siglo XX es un siglo que empieza, o sigue, mejor dicho, desde el siglo XIX, a pensar en ese modo internacional. Ese modo internacional quizás todavía se ve como en dos dimensiones, porque es este siglo XXI el que va a llevar las relaciones internacionales a otro nivel. Ahora, en cualquier momento y en cualquier lugar, cualquier persona de este mundo puede estar vinculada con otro. Antes no era posible. Por eso, estas múltiples relaciones que hemos venido estableciendo a lo largo de estos periodos para generar estos procesos históricos compartidos, ya cuando llegamos al siglo XXI, lo que se comparte es prácticamente todo. Y estará en nosotros saber cuál será esto que compartimos y que tomamos como modelos para continuar nuestros propios procesos de diseño. ¿Cómo, con qué y cuándo? El cómo ya lo vimos, ahora el con qué y el cuándo vamos a trabajar en estas 3 horas semanales de las cuales disponemos. Para hacer más eficiente el uso del tiempo, vamos a dividir de 45 minutos. Vamos a tener 45 minutos de teóricos iniciales, que pueden ser contextos históricos o pueden ser el desarrollo de los propios urbanismos y arquitectura. E inmediatamente en sus talleres ustedes van a pasar a aplicar lo que se ha dicho en el teórico, más lo que ustedes han investigado, tanto en síntesis individuales de casos de estudios para cuando nos refiramos a una cultura, como a esquicios gráficos en función de los ejemplos que tengan de urbanismo y arquitectura. Todos los ejemplos van a estar organizados en función de las tipologías funcionales para que les sea más fácil hacer esas comparaciones que les vamos a solicitar. También van a ver en el cronograma que hay cierres y esos cierres se refieren a las finalizaciones de los respectivos trabajos prácticos que van acumulando todos estos esquicios que vamos haciendo diariamente. En esas comparaciones especialmente vamos a aplicar los conceptos instrumentales que hoy vamos a desarrollar. También van a tener síntesis comparativas que los van a hacer en forma grupal y los van a hacer fuera de este horario y que son las que definen los cierres de los trabajos prácticos, como también lo van a encontrar en las guías que les vamos a ir subiendo periódicamente. Y de ser posible, y si esta pandemia nos deja, vamos a tener visitas guiadas. Y si no podemos hacer esas visitas guiadas porque ustedes no están en Córdoba o porque no nos permiten ingresar a los edificios, vamos a tratar de implementar autoguías para que conozcan las obras referenciales tanto en la ciudad capital como en algunas ciudades del interior. Esto lo van a seguir trabajando con sus respectivos jefes de práctico. Todo lo que dije anteriormente implica que vamos a analizar, vamos a estudiar la obra de arquitectura, no como un objeto aislado, sino como un objeto que está ubicado en la región latinoamericana. La obra, sea de arquitectura o sea de urbanismo, está en un contexto latinoamericano y tiene características particulares. El primer abordaje de la obra es un abordaje conceptual. Ese abordaje conceptual implica primero este enfoque crítico particular que les vamos a dar a través de los teóricos, de la bibliografía que ustedes van a disponer, incluso de los documentos gráficos a partir de los cuales ustedes van a poder ampliar lo que necesitan para analizar la obra que le han asignado y después para reflexionar críticamente acerca de los procesos de transculturación y del concepto de región que hoy vamos a desarrollar. Esta bibliografía va a estar a su disposición en el aula virtual, tanto sea por enlaces o como por algunos PDF que ya están cargados o que van a estar cargados mientras vayamos avanzando. Una vez que tengamos esta primera parte, esta otra parte que es la práctica, es decir, es el análisis crítico comparativo que ustedes tienen que hacer de cada obra, va a comenzar por la definición de ese contexto histórico-cultural, de ahí el enfoque antropológico, por el análisis de los componentes de la arquitectura y el urbanismo que ustedes ya han hecho en varias de las otras historias,
a ver cómo este autor se inserta en el contexto latinoamericano, si corresponde y cuál es su proceso de diseño. Y como lo hice cuando les fui mostrando los diferentes procesos históricos compartidos, cuáles son o cuáles fueron esos modelos e influencias que llevaron a la definición de la obra. Esa va a ser, como elaboración personal, la forma de entender por qué, por ejemplo, toda la propuesta teórica y práctica de Le Corbusier influye de alguna forma en la producción de Williams y genera obras tan paradigmáticas como La Casa del Puente. Si uno estudia esta obra aislada, sin estas relaciones sobre la región y sobre los procesos de transculturación que la generaron, difícilmente podamos llegar a entender el porqué completo, integral de la obra. Pasemos entonces al primer concepto teórico, instrumental, que es el concepto de transculturación. Me voy a permitir recordarles una vez más y por última vez el concepto de historia. La historia, que proviene del griego y que significa conocimiento adquirido mediante investigación, es justamente eso. No es un simple dato, es algo que se busca, se investiga, se adquiere mientras uno busca. Si uno no busca, nunca va a adquirir ese conocimiento. La historia es el resultado de una investigación. Por eso ustedes deberían investigar, buscar para llegar a comprender la obra. Sin búsqueda, sin comparación, no hay historia, y mucho menos historia de la arquitectura. La investigación suele expresarse dentro de su propio campo, mediante narraciones o descripciones. Pero nosotros somos arquitectos y por eso la historia la graficamos. La historia se entiende como el relato de hechos, en general en forma ordenada, cronológica. Por eso a ustedes les encantan las líneas del tiempo. Pero las líneas del tiempo no le dicen demasiado acerca de lo que pasa, le dicen simplemente una sucesión de hechos. Vamos a tratar de ver estos hechos sobre planos, sobre mapas, porque los mapas le van a permitir ver sobre el territorio cómo se mueven esos hechos y cómo esos hechos definen muchas veces los procesos arquitectónicos y urbanos. La historia es, entonces, el conocimiento de hechos singulares y trascendentes. Por eso, no cualquier cosa es historia. El enfoque metodológico, es decir, el cómo vamos a afrontar estos contenidos que no son propios, la historia de la arquitectura y del urbanismo, es la antropología. La antropología es lo que nos diferencia como carrera de diseño de otras carreras que también se acercan a esto de la arquitectura y el urbanismo. La antropología es una ciencia social que estudia el ser humano y por eso lo podemos utilizar como auxiliar en nuestro conocimiento, en nuestra construcción de conocimiento. Y estudia de forma integral los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Y ese es el único rasgo no biológico en este caso. Este conjunto de rasgos que caracterizan una comunidad humana desde el punto de vista de la ciencia es entonces la antropología, que tiene diferentes enfoques, diferentes intereses. Dentro de ellas, a nosotros nos interesa la antropología cultural porque una de sus especialidades, fíjense, se dedica a la antropología urbana, a cómo vive el hombre en una comunidad urbana, porque la idea de lo urbano es donde actualmente se concentra la mayor cantidad de población universal. También nos interesa porque engloba la arqueología y tanto la primera parte de los pueblos prehispánicos como parte del periodo colonial es un auxiliar que vamos a utilizar para el estudio de algunos de los edificios más importantes. La antropología entonces, y en especial la antropología cultural, es esa rama de la antropología que centra su estudio en el conocimiento del ser humano por medio de su cultura, es decir, costumbres, mitos, creencias y normas y valores que guían el comportamiento de un individuo y de un grupo social. No basta estudiar un edificio, hay que saber cómo funciona ese edificio, cómo se usó ese edificio y cómo cada cultura
con esas costumbres, mitos, creencias, normas, etcétera, definió ese proceso de diseño. Dentro de esta antropología cultural y mirado desde Latinoamérica, la mayoría de nuestra bibliografía suele ser europea y hay que empezar a construir una mirada mucho más americana. Fernando Ortiz, un cubano, en 1940 escribió un ensayo que se llamaba, o que se llama, Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar. Ortiz era un etnólogo, antropólogo, jurista, arqueólogo y periodista cubano. A él le interesaba conocer cómo habían sido o qué había generado los cambios culturales en Cuba en la primera parte del siglo XX. Y su propuesta, que introduce el término de transculturación, es lo que, generalizando, permite también explicar el resto de los procesos latinoamericanos. ¿Qué hace Fernando Ortiz en este ensayo sobre el tabaco y el azúcar para explicar esos cambios en Cuba? Pues toma a dos personajes que él entiende como lo que representa el nuevo mundo y el viejo mundo. Así aparece el tabaco, que es propio de la América, y que en estos artefactos culturales que él construye como personajes que hace hablar, representan lo local, lo nacional, el hombre, lo negro, el esclavo, la soberanía, el proceso artesanal, a veces lo que es innecesario, un cultivo intensivo y también la diversidad. Mientras que, plantea Ortiz, en el caso de la caña de azúcar o doña azúcar, como él lo llama, que ejemplifica o personifica el viejo mundo, representa todo lo que es importado, antinacional, la mujer, lo blanco, la masa, lo libre, el coloniaje, la industria, el procesamiento más que lo puro, algo que es indispensable, un cultivo que es extensivo, pero que al final unifica a todos. Finalmente, Ortiz entiende que en este proceso casi de contrapunto y de contradicción entre estos dos personajes que parecen ser absolutamente antagónicos, hay metido, entrelazado en esta red una serie de tratados, monopolios, aranceles, cuotas, restricciones, etcétera, que van a ser prácticamente imposible que estos dos personajes se unan porque no hay ningún interés. Y eso refleja exactamente cómo se maneja todos los juegos de poder en este mundo latinoamericano. Hay múltiples ediciones de este contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. El contrapunteo además ejemplifica de manera mucho más representativa la idea de que alguien pregunta y otro le contesta, porque al contestar el otro genera un diálogo que en un simple proceso de transculturación directa, como vamos a ver, esto no aparece dentro de este diálogo. Contrapunteo entonces cubano del tabaco y del azúcar introduce por primera vez dentro de la antropología cultural el término de transculturación. Y este término de transculturación, si ustedes lo buscan en el diccionario, les va a decir simplemente que es la recepción de un pueblo o un grupo social de formas de culturas precedentes de otro pueblo. Es decir, que hay una cultura B, que suele llamarse dominado débil, aunque no siempre lo es, y una cultura A que es dominante, que siempre es fácilmente reconocible. Y en este proceso de pasar de una cultura a otra, se sustituyen de un modo más o menos completos las propias pautas de esta cultura B. Sin embargo, Bronislaw Malinowski, que fue el padre de la antropología cultural, cuando lee el libro de Ortiz que les mencioné antes, queda como deslumbrado con este nuevo concepto de transculturación y lo adopta para su obra. Escribe el prólogo de esa obra y en ese prólogo Malinowski dice: la transculturación es un proceso en el cual siempre se da algo a cambio de lo que se recibe. Es un toma y daca, un proceso en el cual ambas partes de la ecuación resultan modificadas. Un proceso en el cual, dice Malinowski, emerge una nueva realidad, compuesta y compleja,
una realidad que no es una aglomeración mecánica de caracteres. Ni siquiera, dice Malinowski, es un mosaico, sino que es un fenómeno nuevo, original e independiente. ¿Cómo son estos procesos de transculturación? Hay diversas modalidades que vamos a estudiar para tratar de identificarlas en nuestras obras. Existe, y tomada de otras ciencias ahora, procesos de superposición, procesos de impostación o directa, procesos de mestizaje, procesos de apropiación, que vamos a ir desglosando a continuación, que acá lo tienen más o menos graficado. La impostación es colocar el modelo que viene de esta cultura sobre el territorio de esta segunda cultura directamente. Si no tiene nada sobre el territorio, no hay ninguna respuesta. Esta otra implica, por el contrario, el existir algo sobre el territorio previo, una superposición con el modelo que trae la cultura dominante. Mientras que el mestizaje implica lo que dice Malinowski, es decir, un fenómeno nuevo, original, independiente, cuando estas dos culturas se mezclan, generando un producto nuevo. Y apropiación es cuando esta cultura B va y busca el modelo de la cultura A y lo trae a su propio territorio. Cuando afrontemos este análisis crítico de estos procesos de transculturación, también nos vamos a preguntar, ¿quiénes son los actores en esa transculturación? ¿Quién trae el modelo? ¿Quién ejerce el desarrollo de ese modelo? ¿Qué factores intervienen en ese proceso? Políticos, religiosos, sociales, etc. El primer proceso de transculturación era por impostación, y lo primero que hago es mirar en el diccionario. Impostado es algo artificial, falto de naturalidad, que va de una parte a otra sin detenerse en ningún punto intermedio. Y el mejor ejemplo de algo impostado es el modelo urbano que usa España, por ejemplo, para apoyarlo directamente sobre el territorio latinoamericano, en el caso que éste no tenga ninguna preexistencia previa. Este es un proceso de transculturación por impostación o directa. El que sigue es la superposición, cuando sobre el territorio existe algo. Superponer es la acción y efecto de poner algo encima de otra cosa. Imponer, superponer. El mejor ejemplo, que es uno de los que tienen directamente en la imagen a la vista, que es Cusco, donde la parte de abajo es inca y la parte superior es española. En este proceso de superposición, las dos culturas quedan puestas en la misma imagen, pero no se mezclan. Nosotros podemos separar visualmente ambas culturas. La tercera es por mestizaje. Mestizaje, por definición, es el cruzamiento de razas, cosas diferentes. Mezcla de culturas distintas que dan origen a una nueva con todas esas características que ya nos anticipó Malinowski. Es un híbrido que resulta del cruce de dos culturas. Posiblemente lo arroco-americano sea el mejor ejemplo de transculturación por mestizaje. En esa fachada de San Lorenzo de los Carangas en Potosí, ustedes ven una ornamentación y quizás atrás puedan descubrir un sistema geométrico que proviene de Europa, pero toda la ornamentación es local y ya hay una simbiosis, hay un mestizaje que hace que esto sea un producto nuevo, independiente de todo otro modelo y singular. Mientras que, asociado al que les dije antes, y por eso no apareció en la lista completa, porque está mucho más relacionado con lo intangible que con lo tangible que a nosotros nos gusta ver, el sincretismo está más ligado al pensamiento y también a las prácticas religiosas. Es la concentración de dos o más cosas en una sola. Y tiene mucho que ver con las ceremonias, las tradiciones y las prácticas sociales en Latinoamérica. A simple vista, esta procesión del Señor de los Temblores en Cusco es una expresión católica. Sin embargo, tiene tantos componentes locales, tantos componentes del pueblo originario inca que no se ve. Y eso es sincretismo. Cuando ambas culturas alcanzan a generar, alcanzan a concentrar
varias cosas en una sola expresión. Y la última que les había mencionado era la de transculturación por apropiación, que es la acción y efecto de ir y apropiarse de algo que es ajeno a uno, hacerse dueño de eso porque uno quiere. Eso es decisión de la propia cultura que parece ser la débil. Es tomar para sí algo y hacerlo propio. Y los mejores ejemplos los vamos a encontrar a fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Cualquiera de estos ejemplos implican una imagen internacional, una imagen que le permite a la ciudad que los tiene ponerse al mismo nivel que el resto de las ciudades del mundo que tienen este nivel de progreso. Pertenecer entonces implica apropiarse muchas veces de modelos que les son ajenos. Junto con eso, casi naturalmente, ustedes van a usar estos otros dos conceptos, que también lo han usado a lo largo de toda la carrera, el de identidad y el de patrimonio. El de identidad, porque todos los procesos de transculturación son parte de la construcción de la identidad. La identidad es lo que es igual a mí mismo, es ese conjunto de rasgos en donde una colectividad se identifica, se refleja. Son elementos en los que nos reconocemos. La cañada, la tonada cordobesa, el cuarteto, son todos bienes culturales que hacen que nosotros seamos cordobeses y que además nos separa de los que no lo son. Ese es un extremo de estos procesos de identidad que nos llevan a nacionalismos. En tanto que patrimonio, por definición, lo que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos, es también el conjunto de herencias culturales que un pueblo tiene, pero que no solamente usa en la actualidad, sino que debe aspirar a transmitir a generaciones futuras. Se habla mucho en estos casos de cómo se cuida y se protege este patrimonio que es el resultado de la construcción de la identidad. En estos procesos culturales compartidos, en estos procesos históricos compartidos que les he mencionado, el hombre va cambiando de objetos sobre los cuales se identifica, de tal forma que a veces la sociedad le atribuye valores a determinados objetos y en el siguiente periodo histórico no, porque cambió su forma de construir ese proceso de identidad. También van a ver que nos referimos a tradición y vanguardia, porque son los conceptos que nos permiten cambiar de época la mayor parte de las veces. La tradición es lo que trata de mantenerse de generación en generación. Es la permanencia, es la costumbre, es lo que se conserva muchas veces por tradición de padres a hijos. Muchas veces también está relacionado con el folclore. Quizás un ejemplo de tradición muy fácil de reconocer en el caso nuestro son este tipo de imagen de vivienda individual que es el chalet californiano, que identifica inmediatamente al habitante argentino y que hace que esa imagen sea fácil de entender. En tanto que si queremos rupturas, vamos a acudir a las vanguardias. La vanguardia del francés, el que va delante de una tropa, es una definición, es un vocablo que tiene que ver con lo militar, quiebra con toda tradición, deja atrás toda tradición y genera una postura nueva, diferente, en el caso de lo ideológico y lo artístico. Esta ruptura, esta reacción frente a corrientes artísticas tradicionales, como por ejemplo el Chalet California, ¿no? La pueden ver y ustedes la han estudiado en líneas como, por ejemplo, el Art Deco que tienen de este lado. Esto termina de cerrar el primer gran concepto que vamos a empezar a analizar, que es el proceso de transculturación. En los próximos 45 minutos de trabajo en taller, en teórico, vamos a desarrollar el segundo concepto, que es el de región. Ahora vamos a pasar a los talleres de acuerdo a los links que ustedes tienen en el aula virtual y que seguramente sus docentes le van a ir pegando acá al costado. Y
Si se han dado cuenta, en el aula también tienen las listas de alumnos para que se puedan dirigir a sus respectivos talleres. ¿Alguna pregunta? No, profe, quedó todo claro. Profe. Muchas gracias. En lo posible, si me pueden hacer alguna pregunta corta cuando termine, no hay ningún problema, estamos para eso. Estamos un poquito ajustaditos con el tiempo para que ustedes puedan trabajar más en el práctico, y el espacio del práctico es para eso, para trabajar, ¿sí? Para hacer lo que los docentes les van indicando, porque van a tener prácticamente todo a disposición. Si alguno tiene algún problema de inscripción, se queda conmigo y con Federico, si ha llegado, que no sé si lo tengo, para que veamos cuál es el problema que le aqueja. El resto, por favor, se puede ir a sus respectivos talleres si ya sabe dónde va o si ya ha encontrado su respectivo enlace. Profe, Sí, digamos que las listas. de uno, de Disculpa. uno. Sí, Digamos- no, profe, bueno, las listas están en perdón, las islas están en un cabín. Las listas ahí veo están en el UNCABIN. Yo no estoy presentando todavía. A ver. profe, yo tenía una duda. Por ejemplo, yo soy taller 1. ¿Corresponde, digamos, la profe número 1 que aparece arriba del turno noche? ¿Sí, no? Dice adentro de la hojita. hoja, creo. ¿Están acá? Asignación Taller uno, 1, ¿ven? Sí. perdón. Sí. Taller Turno 1, uno, Silvia Silvia Costanzo. Constanzo. Taller Taller 2, dos, Mara Carmiñani. Taller 3, Claudia Rosa. Taller 4, Mónica Jimena Ramé. ¿Dónde Sí, veo mira. qué taller pertenezco? Te tenés que buscar en estas listas que estás acá abajo, querida. ¿Ves? Estas 4 son del turno tarde. ¿Quieren que las compartamos? Aparecer en una de esas. Si quieren, las voy abriendo. Agustina Pozo, ¿estás con un cabín para entrar? Recuerden que al UNCABIN y a los MIT solos van a entrar con dominio MiUNC. Si no tienen ese dominio, están cargados con, fíjense, con el mail que está puesto acá. Hola, profe. ¿Sí? Soy Agustina. Claro, yo quiero entrar a la página de UNCAIM y me sale como que necesito